Hermanos, les voy a explicar por qué los sacerdotes odian al Cristo, y se los voy a explicar a través de una lógica superior y una dialéctica superior, también por medio de la historia y la cultura. Muchas personas se incomodan cuando hablamos de este tema, pero la verdad hay que decirla cueste lo que cueste. Estamos desenmascarando a los traidores y desconcertando a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. El Papa Benedicto XVI dijo que la Iglesia Católica es incriticable. Eso es absurdo, porque debemos desenmascararlos y exhibirlos para que la gente los deseche y no los elijan como líderes religiosos. Cada vez que el Cristo viene al mundo, lo odian tres tipos de hombres: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. En un momento les explicaré por qué lo odian. Dije que cada vez que viene al mundo, porque cuando vino a Palestina a realizar el drama cósmico de su pasión y de su muerte, no fue la primera vez que ha venido a la tierra. El Cristo estuvo en la Atlántida y allí realizó el drama y la pasión y fue llamado el Señor de la Atlántida. La Atlántida fue la humanidad que nos precedió, el mundo, el continente del Noé bíblico, cuyo nombre completo era Noenra, también conocido como Manuba y Basbata. Noé fue el profeta de la Atlántida, el que anunció la catástrofe, el apocalipsis, el diluvio. Noé organizó éxodos de personas para emigrar a diferentes puntos del mundo, a Yucatán, al centro de México, a Egipto, al Tibet, a- al Perú, etcétera. Todas esas culturas y otras más comparten la misma religión, las mismas raíces, los mismos jeroglíficos, el mismo idioma semejante, porque tienen un origen común que es la Atlántida, ¿sí? Esos dioses que mencionan los griegos, o Homero en la Ilíada de la Odisea, eh, son los dioses de la Atlántida, ¿sí? La masonería viene desde la Atlántida, los mayas vienen de la Atlántida, los mayas practicaban la masonería, eh, el bautismo, la Eucaristía, etcétera. Entonces, eh, como les decía, Noé organizó éxodos para emigrar de la Atlántida porque la Atlántida se iba a hundir y las personas entendidas, sabias, se quitaron de la Atlántida y se fueron hacia otros continentes que no iban a ser devorados por el mar. Los atenidos se quedaron y se hundieron con toda la Atlántida a través de terremotos y maremotos. Eh, Antes de la Atlántida estuvo la Lemuria, que fue el continente de la humanidad de Eva. Adán representa a los hombres y Eva a las mujeres, ¿sí? Era una humanidad. Por eso Caín no tuvo hermanas y se casó con otra mujer, con una mujer de otro lugar, ¿sí? Porque pues ahí está escrito en alegorías, ¿sí? En símbolos, lo de Adán, lo de Caín, su hijo. Todo esto ya fue develado, ¿sí? En el siglo pasado. Eh, ¿Por qué lo odian los sacerdotes? Los sacerdotes lo odian porque el Cristo trae ideas revolucionarias, rebeldes, ideas encontradas. Hay una disonancia cognitiva entre Jesús y los fariseos, ¿sí? Los escribas y los ancianos. El Cristo no obedece reglas, el Cristo trabaja los sábados, el Cristo es una antípoda con los sacerdotes, con los fariseos. El Cristo es una contracultura, ¿sí? Algo similar sucedía con Sócrates, que ahora les explicaré. Eh, los sacerdotes tienen sus costumbres, sus opiniones, sus creencias, eh, sus dogmas, y el Cristo viene a romper los dogmas, los esquemas, ¿sí? Jesucristo les echó en cara sus pecados, sus crímenes, les dijo: generación de víboras, ustedes tienen como padre al diablo, si fueran hijos de Abraham,
o de Dios, hicieran las cosas de Dios, pero ustedes me quieren matar, ¿sí? Generación de víboras. Y así fue. Ellos tenían como padre a Yahvé, que Yahvé es el príncipe de los demonios, la serpiente antigua que dice el Apocalipsis que será encerrada por 1000 años en el abismo, que de hecho ya fue encerrada en los años 50 del siglo pasado por el quinto jinete del Apocalipsis, ¿sí? Los judíos y los poderes fácticos del mundo, los poderosos se quedaron huérfanos porque Yahvé no puede ayudarlos como cuando era libre, ¿sí? Cuando Yahvé estaba libre, echó a perder la doctrina de Jesucristo a través del comunismo, a través de Carlos Marx, a través de la dialéctica materialista, a través de los enciclopedistas, a través de Martín Lutero, a través de los intelectuales, de los escribas, ¿sí? Entonces, ahora que Yahvé está preso, pues esperamos que florezca la doctrina de la nueva era, que es el gnosticismo universal, ¿sí? Porque cada vez que termina una era, se cambia el calendario y se cambia la religión. Así pasó cuando nació Jesucristo. Moría una religión que era la religión pagana de los romanos y la religión de los judíos, y Cristo nació precisamente cuando sucedía eso, y su religión, el cristianismo, vino a revestir a esa religión caduca, ¿sí? Que son los mismos principios universales, el cristianismo que siempre ha existido y que siempre se ha enseñado en distintas partes del mundo, con una didáctica diferente en cada época, ¿sí? Los evangelios de Jesucristo no son los primeros. En la India estuvieron los Vedas, que son 4 evangelios, ¿sí? En la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están los Vedas, que son los más antiguos, pero no los primeros, ¿sí? El evangelio siempre ha existido. El evangelio siempre se ha predicado. Cuando Cristo nació ya existía el cristianismo. Él solo vino, como dijo él mismo, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla y a agregarle más, porque él amplió, le agregó a los evangelios, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, cuando dijo que no hay que adulterar, él le agrega: cuando tú miras a una mujer para codiciarla, adulteraste en tu corazón ya con ella, es decir, que pecas con el pensamiento. Eso se lo agregó, ¿sí? Entonces, existe un solo Dios, así como hay un solo sol que nos alumbra, hay un solo Dios. Antes de Cristo hubo un cristianismo, los esenios eran cristianos. ¿Qué es el cristianismo? Son los valores, ¿sí? Lo opuesto a los pecados que son antivalores, los 7 pecados capitales, ¿sí? El amor al prójimo, la caridad universal, el altruismo, la filantropía, la castidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, estamos en la nueva era, la era de Acuario, que comenzó en 1962. Cada 2000 años se cambia la religión y se cambia el calendario. Hoy día estamos en el año 64 de la era de Acuario, ¿sí? Seguimos con el tema. Lo odian los escribas, porque los escribas son los intelectuales, ¿sí? Sus hipótesis, y son casi ateos, son laicos, agnósticos, escépticos. Tampoco encaja las ideas del Cristo con las ideas de los intelectuales, de lo que son los mismos escribas, ¿sí? Todo lo que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento existe hoy, ¿sí? Con otros nombres. Los escribas hoy día son los intelectuales. Entonces, las ideas de los sacerdotes y de los escribas pertenecen a un nivel de conciencia muy bajo, ¿sí? Platón le llama doxa, que son las creencias y las opiniones y las teorías, las hipótesis, las suposiciones, ¿sí? Ahí está la fe del carbonero y la fe relativa.
Entonces, Jesucristo tenía la fe consciente, sus apóstoles tenían la fe consciente, ¿sí? Entonces, ya es otro nivel de conciencia. Entonces, los ancianos también lo odian porque los ancianos tienen ideas fijas, ideas petrificadas. Ahora me acuerdo de Sócrates, que Sócrates era un maestro de sabiduría y orientaba y educaba a la gente a través del diálogo, sobre todo a la juventud. Él buscaba a la juventud porque la juventud tiene ideas frescas, se abren a lo nuevo, los ancianos ya no, los ancianos tienen ideas petrificadas, ¿sí? Sócrates fue acusado de corromper a la sociedad, lo envenenaron, lo mataron, porque pues, la gente odia la sabiduría y ama la mentira. A la gente le gusta escuchar la verdad disfrazada de mentira, ¿sí? Le aplauden a los imbéciles y matan a los dioses, a los mesías, a los enviados, ¿sí? Del mismo modo, pues mataron al Buda, mataron a Esteban, mataron a los 12 apóstoles, etc. Entonces, matan a los sabios, pero no castigan a los delincuentes, a los criminales, a los agentes del delito, a los pedófilos, a los violadores, etcétera, ¿no? Entonces, Jesucristo, muchos religiosos de esta época o de todos los tiempos han dicho que Jesucristo solamente ha venido una vez y que lo esperan por segunda vez, la segunda venida de Cristo. Bueno, la primera vez que pidió él vivir el drama público en forma pública, pero eso que vivió Jesucristo en forma pública, evidente, lo viven todos los maestros, todos los iniciados, todos los iluminados en forma interna, es el drama cósmico, ¿sí? Tiene que ser azotado internamente por sus agregados psicológicos. Los mercaderes que sacó Jesús del templo, los llevamos acá, son nuestros pecados, nuestros defectos, ¿sí? Solo que Jesús lo vivió en forma externa. Los mercaderes eran físicos, los sacó con un látigo del templo. El látigo representa la voluntad, entonces debemos tener la voluntad de sacar esos defectos de nuestro interior, de nuestro templo interior. La voluntad es una fuerza que emana del absoluto, del cielo. Jesucristo tenía la voluntad Cristo, ¿sí? Dijo: yo he venido a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? No hago la voluntad de los hombres. Nosotros tenemos la mala voluntad y Él tiene encarnada la voluntad consciente o el cuerpo de la voluntad consciente. En un momento les explicaré más sobre la voluntad. Entonces, el Cristo en forma incógnita o anónima ha venido al mundo. Por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando como enfermero, recogiendo heridos de bala. Hay testimonios de militares de Europa, de Suiza, de Francia que lo vieron recogiendo heridos en las dos guerras. Le llamaban el hombre de blanco, le disparaban y no le pasaba nada porque traía su cuerpo metido en el hiperespacio, en la cuarta dimensión, así como cuando levitó sobre las aguas. O sea, no caminó sobre las aguas, levitaba, o más bien estaba en el hiperespacio, ¿sí? Que también le llaman los estados ginas. El hiperespacio existe, ya lo demostró la física a través de las matemáticas, ¿sí? Lo demostró Einstein con la teoría de la relatividad. Entonces, vino en forma pública y la gente dice: no, es que solo Jesucristo es el único Dios y yo nada más amo a Jesucristo, y otros aman al Padre, a Jehová, y así están divididos, ¿no? Unos aman a Jehová, otros a Cristo. Pero antes de Cristo hubieron otros maestros, otros iluminados, otros salvadores, otros Cristos. Está Moisés, está Abraham, está Pitágoras, está Hermes, etc. Bueno, entonces
Después de Cristo vinieron otros, ¿sí? Y pues ya no se los menciono porque a lo mejor no los conocen. Bueno, el asunto es que eh, estuvo en las guerras recogiendo heridos y ahora hablemos de Caifás y Anás. Caifás y Anás pues eran los sumos pontífices de los judíos y eran los sacerdotes de ahí. Anás era suegro de Caifás. Caifás representa el demonio de la mala voluntad. Pilatos, el demonio de la mente, el que se justifica sus errores, no reconoce sus errores. Y Judas, el demonio del deseo, ¿sí? El demonio del materialismo. Bueno, Caifás. Caifás y Anás le tienen mala voluntad a Jesucristo, porque así está toda la humanidad. Nosotros tenemos encarnada la mala voluntad. Y los dioses, los enviados, los salvadores, los maestros de sabiduría tienen encarnada la voluntad consciente o el cuerpo de la voluntad consciente, ¿sí? Entonces, ellos no murmuran en contra de nadie, ellos no acusan a nadie o no le levantan falsos testimonios, no llevan testigos falsos, sí, y en cambio nosotros sí, porque tenemos encarnada la mala voluntad. Y ahí está Caifás que la representa. Caifás le tuvo mala voluntad al Señor y se la sigue teniendo y se la seguirá teniendo. Por eso es que les digo que los sacerdotes no pueden amar al Cristo, no lo pueden amar, no, porque es una ley, es una regla, es una constante. Mientras el ser humano tenga ego, lo va a odiar, ¿sí? Lo va a odiar. Cuando no hay ego, cuando no hay pecados, defectos, pues no, pues ¿quién lo va a odiar si no hay quien lo odie? ¿Quién lo odia? La ira, la envidia, el orgullo, ¿sí? Si no hay ego, pues no, ¿quién lo va a odiar? El que odia es el ego, el ser, el espíritu, el alma no odia, ¿sí? Nunca está triste. El que está triste es el ego. Por eso Jesucristo como no tenía ego, pues no odiaba, no murmuraba, no tenía miedo. Cuando lo iban a matar no tenía miedo, porque el miedo es un defecto. Muchos dicen que el miedo es una defensa, no sé qué, pero en realidad el miedo es un defecto. ¿Sí? Cristo no tenía miedo. Y en las películas lo ponen con miedo. Cuando lo van a crucificar, lo ponen con miedo. No, el miedo es un defecto psicológico. Cristo no tenía miedo. ¿Sí? Entonces, Caifás y Anás pues hicieron proselitismo para que la gente odiara al Cristo, lo difamaron, juntaron testigos de cargo, testigos falsos. Caifás actuó como un juez de instrucción. Cometieron el delito de prevaricación, porque cuando matas a una persona sabiendo que es inocente, se llama delito de prevaricación. Entonces, cuando Caifás y Anás, que eran los sacerdotes, no existía la Iglesia Católica. Pero date cuenta que esos dos sacerdotes tienen las mismas características de un sacerdote, clérigo, cardenal, obispo de la Iglesia Católica actualmente. La misma forma de pensar, de sentir y de actuar, la misma forma de actuar, la misma forma de proceder, ¿sí? Son los mismos. De hecho, los clérigos en general del Vaticano hoy día son la continuación de Caifás y de Anás. Los mismos placeres, los mismos deseos, la misma blasfemia, son mundanos, ¿sí? No viven en estado de gracia, no viven en estado de pureza mental, de palabra y obra, no viven en retiro, no viven en recogimiento, no hacen oración, no leen los libros sagrados, o sea, se dedican a lucrar, ¿sí? Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Todo se repite, porque, o sea, Caifás y Anás son la continuación los clérigos de la iglesia
de hoy son la continuación de Anás y Caifás, ¿sí? Y también son como la continuación de los emperadores, porque el Imperio Romano reencarnó en el Vaticano, en la Iglesia Católica. El Imperio Romano tenía una curia, así le llamaban a su consejo de ancianos, a su edificio donde llegaban los senadores y los diputados ahí a recibir consejos de los ancianos, que en Grecia le llamaban el Areópago, ¿sí? Bueno, esa curia existe hoy en la Iglesia Católica, la tomó del Imperio Romano, ¿sí? La curia es lo mismo, ¿no? Sí, es. Y el nombre de prefecto, los romanos tenían prefectos, estaba el prefecto de la Guardia Pretoriana, ¿sí? El que dirigía la Guardia Pretoriana, estaba el prefecto de Egipto, encargado de Egipto, que pertenecía pues a Roma, y estaba el prefecto de los alimentos y así, o sea, eran como secretarías de Estado, pero le llamaban prefectos. Hoy la Iglesia Católica tiene prefectos, o sea, porque el Vaticano es un país y tienen secretarías de Estado, pero no le llaman secretarías, le llaman dicasterios. Y les menciono uno. Está la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un dicasterio. Sí, y no es otra cosa más que la Inquisición. La Inquisición cambió de nombre, pero sigue existiendo. Hoy se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando Juan Pablo II era papa, Benedicto XVI o José Ratzinger era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y niegan que exista la Inquisición todavía, pero sí existe. Así es. Entonces, el Imperio Romano, la Iglesia Católica o el Vaticano es la continuación del Imperio Romano, y los clérigos de la Iglesia de hoy son la continuación de los emperadores y de Caifás y de Anás. O sea, esos emperadores de Roma vivían en placeres, unos estuvieron locos, como Calígula estaba loco, Nerón estaba loco, eran paranoicos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, luego le gustaban los espectáculos de los gladiadores y tenían el Coliseo y ellos ocupaban los mejores asientos, la mejor vista, ¿sí? Y hoy, pues, los cardenales, el cardenal de México, por ejemplo, Carlos Aguiar Retes, tiene un palco en el Estadio Azteca que vale millones de pesos, ¿sí? Ustedes saben que es un palco, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que son mundanos, que son la continuación de los romanos, ¿sí? De los sacerdotes judíos. Entonces, en ese tiempo no existía la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica se formó en el año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea, y ahí se acordó que ya no iban a perseguir a los cristianos, pero ¿quiénes eran los cristianos que ya no iban a perseguir? Pues los gnósticos, ¿sí? Jesucristo no fundó una iglesia, fundó una religión llamada cristianismo. La Iglesia Católica es una secta emanada del cristianismo. Los católicos que se llamaron católicos fueron una rama del gnosticismo que se alió a la política, al Estado, y se convirtieron en la religión oficial de Estado, y hicieron una Biblia, un canón a modo, una Biblia a modo, un traje a su medida, y crearon una doctrina paralela a la de Jesucristo, quemaron sus libros, desecharon su obra. ¿Sí? Lo que hoy enseña la Iglesia Católica desde hace siglos no es el cristianismo, ¿sí? Y en estos días últimos, en estos tiempos, mucho menos, o sea, es una cáscara lo que enseñan. La esencia del cristianismo la desecharon, la dejaron, ¿sí? Es una religión para manipular, ¿sí? Imagínense que crearon el Papa, el nombre Papa, que el Papa es infalible, que el Papa es pontífice. ¿Qué significa pontífice? Puente. ¿Puente de qué? Que según el Papa, nosotros necesitamos un puente para llegar a Dios, pero si ese puente es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, ¿para qué queremos puente, va? Entonces, eh,
Jesucristo no fundó, sí, fundó Jesucristo una iglesia, pero fue la iglesia gnóstica, ¿sí? Y que era universal. Universal quiere decir que, pues que aceptas que hay un solo Dios y que todas las religiones hablan del mismo Dios y que enseñan el mismo evangelio de Jesucristo, pero con otras palabras, con otra didáctica, y eres tolerante con todas las religiones. Los apóstoles de Jesucristo eran muy sabios, imagínense, estar cerca de un Señor de perfecciones, de un maestro, de Dios mismo. O sea, ¿cómo no te vas a iluminar? ¿Cómo no te vas a preparar? ¿Cómo no vas a ser sabio? ¿Vas a vivir cerca de un maestro y de Jesucristo? Pues claro que tenían una conciencia súper elevada y, y no eran sectarios, porque pues cuando se es sectario es porque eres ignorante, ¿verdad? Tomás y Judas Tadeo fueron enviados por Jesucristo a la India a predicar a Persia, y cuando llegaron allá, pues ya iban bien aconsejados por Jesucristo que no fueran a pelear con otras religiones, con los budistas, con los zoroastrianos, la religión de Persia, ¿no? Estos enviados o apóstoles predicaban el Evangelio de Jesucristo y recibían enseñanzas de los persas, de la religión de Zoroastro, de Ahura Mazda, la esposa de Judas. La consagraron como sacerdotisa del fuego en la religión de los persas, ¿sí? Y allí en la India recibieron enseñanza de los Vedas, de los evangelios hindúes, y ellos, o sea, había un intercambio de conocimiento, de sabiduría, pero hoy, ¿cómo es la gente? Sectaria, ¿sí? Dicen esto sí, esto no. Entonces, cuando actúas así, eres una secta, ¿sí? Entonces, ellos no eran sectarios, ellos eran universales, ellos eran ecuménicos. Claro, hoy pues la gente hoy tiene una idea de Jesús, de Dios, del Cristo, muy chiquitita, digo, eh, este, una idea muy reducida de Dios, sí. Eh, este, entonces, los sacerdotes de hoy son muy diferentes a Jesucristo. Ejemplos: Jesús no era eunuco. Aquí les voy a dar una lista de un contraste, una diferencia de lo que entre Jesucristo y los sacerdotes, ¿sí? Para que vean la diferencia. Por ejemplo, Jesucristo no era eunuco. ¿Qué es eunuco? Así le decían a los gay hace 2000 años, e incluso antes de Cristo ya existía la palabra eunuco. Allá con los reyes de Oriente, cuando los eunucos cuidaban a las mujeres de los reyes. Pero entonces la gente hoy día tiene la idea de que un eunuco es un hombre que lo castran para que vaya a cuidar mujeres de los reyes, y que no tiene nada que ver con lo afeminado, pues. No digo otra palabra porque luego me censuran el video, ¿no? Pero sí, Jesucristo les llama eunucos a los gays, y Jesucristo retoma la palabra de los romanos, porque los romanos así le decían a los afeminados, les decían eunucos. Y Jesucristo dijo que hay tres tipos de eunucos, ¿sí? Los que nacen ya del vientre de su madre por karma, porque abusaron de la sexualidad en todas sus modalidades en 107 reencarnaciones, porque son 108 veces que retornamos al mundo, que reencarnamos aquí. En la Biblia está la reencarnación 2 veces, ¿sí? Ahí la pueden buscar. Entonces, una persona que en todas sus reencarnaciones se la pasa abusando del sexo, o sea, adulterio, fornicación, masturbación, contra naturas, este, en su reencarnación número 108 nace gay. Ese es el karma de abusar del sexo, ¿sí? Sí, entonces nacer gay es un karma, ¿sí? Por haber abusado de la sexualidad en todas sus vidas, todas sus reencarnaciones, ¿sí? Entonces, hay eunucos que nacen eunucos del vientre de su madre, dice Jesucristo. Entonces, si un eunuco
Supuestamente es un hombre que castraron, que le quitaron sus genitales ya de grande. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo dice que nacieron eunucos del vientre de su madre? Entonces, en el vientre de su madre le cortaron sus testículos y ya nació eunuco. Pues no, no tiene lógica. Entonces, los eunucos son los gays. Así les llama Jesucristo. Entonces, eh, también ya de grande, que son adolescentes o niños o adolescentes, si se dejaban cortar sus genitales, era porque eran afeminados, porque un hombre normal pues tampoco iba a permitir que le cortaran sus órganos generadores, pues claro, pues es una persona normal, ¿verdad? Entonces eso se llama transexual, y el transexualismo siempre ha existido porque los romanos, por ejemplo Nerón, que fue emperador de Roma, se le murió su mujer, dice la leyenda, y luego había un hombre que se parecía a su mujer y dicen que lo mandó a castrar y le hicieron una vagina artificial, y se lo agarró de mujer, ¿sí? Porque se parecía a su mujer, ¿verdad? Entonces, desde aquel tiempo ya tenían tecnología para hacer a un hombre transexual y ya eso existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, los eunucos son transexuales, pues, ¿verdad? Entonces, eh, y dice Jesús, hay eunucos, o sea, el segundo tipo de eunucos, hay eunucos que los hombres los vuelven eunucos. O sea, son esas personas hombres que tienen muchísimas mujeres, porque tienen dinero, poder y galanura, entonces se sacian, ¿no? Pero llega un momento en que su cuerpo, de tanto placer, de tanta lujuria, les pide otras experiencias que ya, pues es un hombre, ¿no? Su cuerpo les pide un hombre ya de tantas mujeres que tienen y además las hormonas de las mujeres se les transmite a ellos, ¿sí? Las hormonas femeninas. Por eso hay unos eunucos o gays que parecen una mujer porque tienen muchas hormonas femeninas, ¿sí? Otros que no se les nota, hay otros que no se les nota. Y entonces, los hombres los vuelven eunucos, dice a los segundos, dice Jesucristo, porque también porque los violan de adolescentes o los violan en la cárcel, el celibato, que es la abstención sexual, porque el celibato es abstención sexual o soltería, no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando un sacerdote se vuelve célibe, no quiere decir que sea casto, porque la castidad es otra cosa. Si el celibato va acompañado de la castidad, ya es diferente, porque la castidad es pureza mental, no pecar con el pensamiento, no tener malos pensamientos, ni de palabra ni de obra. Entonces, pureza mental. Estado de gracia, pues vivir igual, igual así, pues sin pecados y en retiro y en recogimiento, en oración y lectura de libros sagrados, ¿sí? La Biblia y otros que sean sagrados también. Entonces, si el sacerdote no practica eso, pues claro que se va a desviar, porque la energía sexual, si no se canaliza a través de la castidad, a través de la devoción, a través de la caridad universal, agarra otros canales del cuerpo y daña el sistema nervioso, ¿sí? Los convierte a los sacerdotes así, los vuelve regordetes o los vuelve enjutos, raquíticos, ¿sí? Y desarrollan una energía que se llama venenosquiriana, ¿sí? Y el cinismo experto y el fanatismo en alto grado, ¿sí? Así como Tomás de Torquemada, que dirigió la Inquisición en Europa, era célibe y cínico y fanático, ¿sí? Y cruel. Entonces eso es lo que deja el celibato sin castidad, ¿sí? Entonces el celibato es una aberración, un invento de la Iglesia Católica. Jesucristo no odiaba el sexo porque Jesucristo tuvo esposa, fue María Magdalena. Su primer milagro lo realizó en una boda, ¿sí? Pues en una boda pues tiene que ver con el sexo, ¿verdad? Jesucristo no odiaba a las mujeres como los sacerdotes católicos que odian a las mujeres. ¿Por qué las odian? Porque los gays odian a las mujeres y las lesbianas odian a los hombres. Eso es
es psicológico, o sea, esa es la psicología de ellos, así es. Aquí en China los gays odian a las mujeres y las lesbianas odian a los hombres. ¿Sí? Si no, véanos en las marchas feministas, esas feministas son lesbianas y odian a los hombres. Una mujer normal no odia a los hombres, ¿sí? Le tiran ácido en la bragueta a los hombres con una botella, sin un hueco en la tapa, le tiran. Hay lugares donde les hacen eso, ellas a los hombres. Y entonces no son mujeres normales, ¿sí? Eh, el celibato lo instauraron en la Iglesia Católica como para esconderse o refugiarse ahí los gays. No autorizan el matrimonio porque quedarían exhibidos los sacerdotes y ellos mismos son los que se obstinan en preservarlo, porque ellos son los directivos de ahí y ellos mismos se obstinan en tenerlo vigente, aunque hay voces al interior del Vaticano que piden que se quite el celibato y que se casen. Pero pues como ellos casi todos, el 90% son gay ahí en el Vaticano, pues no lo quitan, ¿verdad? Entonces ellos se esconden en el celibato. Le decía que Jesucristo amaba a las mujeres y las mujeres lo seguían y Jesucristo las incluía en sus reuniones, en sus cónclaves. El Vaticano cuando va a elegir un nuevo papa hace un cónclave, pero no incluyen mujeres, ¿sí? Los sacerdotes odian a las mujeres y por eso no tienen sacerdotisas, en la misa debe de participar la sacerdotisa, no para dar la misa, sino para preparar el altar, preparar el vino, el pan, prender las veladoras, porque el fuego debe ser encendido por la mujer, no por el hombre, ¿sí? Así lo hacían los egipcios tenían vestales, sacerdotisas, así le llamaban a las monjas, ellos vestales, sacerdotisas. Ellas prendían el fuego, los cirios, y vigilaban el fuego, ¿sí? Y si dejaban que se apagara, las castigaban, ¿sí? Eh, entonces estos curas clérigos del Vaticano modificaron las cartas de Pablo. Hay una carta a los Corintios eh, que, donde dice que las mujeres deben guardar silencio en las asambleas y no deben hablar. Eso no creo que Pablo lo haya dicho, porque Pablo, pues los maestros como Pablo no son machistas ni son misóginos. Esa debe ser una modificación que le hicieron los obispos cardenales a través del tiempo en los concilios, las cartas de Pablo, ¿sí? Entonces, aquí a través de todo esto les voy haciendo ver que cómo los sacerdotes odian al Cristo y a las mujeres. Les dije que se los iba a explicar a través pues, de la lógica, a través de la dialéctica, a través de la historia, de la cultura, y aquí se los estoy explicando, ¿sí? Cómo odian al Cristo y por qué, y cómo odian a las mujeres, ¿sí? Eh, este, pues nada que ver con Jesucristo, porque digo ellos, porque lo deshumanizaron, lo castraron, lo convirtieron en un eunuco, lo convirtieron en un afeminado, convirtieron a María Magdalena en una prostituta para alejarlo de él, para alejarlo de Jesucristo, la vuelven prostituta, a él lo vuelven célibe a Jesús, ¿para qué? Para justificar su celibato de ellos, ¿sí? Se esconden en el celibato, ¿sí? Si Jesucristo hubiera condenado el sexo, todos estuviéramos condenados, porque todos somos hijos del sexo, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes que Jesús no condenó el sexo. Su primer milagro en una boda. Tuvo esposa, fue María Magdalena y lo dice el Evangelio de Felipe, el Evangelio apócrifo. El sexo, Jesucristo utilizó el sexo para recapitular sus iniciaciones, sí, porque el sexo sagrado que por acá en Occidente no se conoce, pues allá en Oriente lo conocen como tantrismo blanco y la mayoría de la gente acá en Occidente practica el tantrismo negro y el tantrismo gris, que es inferior, un sexo inferior. Ustedes ya saben cuál es, pues todo el mundo lo practica, ¿no? Entonces, en el tantrismo blanco hay sublimación y transmutación de la energía sexual y
En el tantrismo negro y gris hay expulsión de la libido sexual del cuerpo humano, ¿sí? Eso se llama fornicación. Entonces, Jesús practicaba la castidad. Los sacerdotes no practican la castidad, ¿sí? Entonces, el ego, sus defectos, toman esa energía y la utilizan para hacer atrocidades. Entonces, Jesucristo no practicaba orgías. En el Vaticano se practican orgías actualmente, se realizan las famosas chemsex parties, las famosas fiestas con droga y sexo. Encontraron a un cardenal teniendo orgías y sexos ahí en el Vaticano. También se acuerdan de si saben qué son las drag queens, son transvestis que pues nacieron en Estados Unidos por los años 20 del siglo pasado. Son transvestis que se ponen ropa de mujer, se pintorretean, se maquillan y hacen show, espectáculos, son bufones, pero son gays, pues son eunucos. Entonces a veces los llevan bueno, Claudia Sheinbaum lo llevaba a hacer espectáculos a los niños cuando era el Día del Niño, ¿sí? En el Vaticano tenían un drag queen que era un cardenal que de hecho lo expulsó Francisco de ahí porque se odiaban, pues él odiaba al Papa Francisco, y cuando estaba en el Vaticano pues se ponía una túnica así color roja y cola larga, ¿no? Y unos compañeros de él levantaban la cola como si fuera una novia, ¿no? Y él, entonces, drag queen, sí, pues, o sea, drag es arrastrar, ¿no? Pues es la cola que arrastra, y queen es reina, pues, reina que arrastra la cola, ¿sí? La túnica, el vestido. Entonces, sí, se hacen orgías en el Vaticano, consumen droga, el sexo de hombre con hombre, Jesucristo no violaba niños, los sacerdotes violan niños, son pedrastras. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿sí? Jesús no fumaba, no bebía alcohol, ¿sí? El vino que Jesús utilizó, que consumió o tomó en la última cena, era vino de uva, de la vid, fresco, ¿sí? Mucha gente confunde el vino con los productos químicos, porque, o sea, los productos químicos que venden para emborracharse ahí en los supermercados, pues tienen alcohol. Entonces el vino no debe tener alcohol, debe ser vino, jugo de la uva fresco con pan de trigo. Eso fue lo que Jesucristo tomó y enseñó a tomar. Entonces, los sacerdotes en las iglesias actualmente utilizan un vino con alcohol, ¿sí? Entonces, Jesús no consumía drogas. Los sacerdotes hoy día se drogan y drogan a otros, drogan a los niños, drogan a las mujeres, drogan a los hombres para seducirlos. Venden drogas, son narcos, lavan dinero, tienen un banco que se llama el Banco Ambrosiano, tienen una fábrica de armas. El Vaticano tiene una fábrica de armas que se llama Pietro Vireta. Jesús no era narco, Jesús no era pollero. Actualmente hay un cura mexicano que le llaman el pollero de Dios, y pues en todas partes hay polleros, sobre todo en México, sí, porque pues se presta, ¿no? Por aquí pasan y aprovechan los curas a guardar los pollos ahí, los inmigrantes en sus iglesias, según ellos los están ayudando, pero pues están ganando dinero, ¿verdad? Sí, pues es que son mentirosos. Y Jesús no cobraba diezmos. El diezmo está mal interpretado, porque el diezmo es prestar nuestro servicio a Dios, trabajar para Dios, ayudar a la gente, darle ayuda al pobre, al menesteroso, ¿sí? Hoy dar ayuda, limosna al pobre, al mendigo, está visto como una debilidad, ¿sí? Eso le han enseñado a la gente últimamente, el egoísmo, ¿sí? En Sodoma y Gomorra dicen que estaba prohibido darle ayuda a los menesterosos, a los mendigos, a los pobres, porque se volvieron egoístas. Así estamos, como en Sodoma y Gomorra, ¿sí? La gente se volvió egoísta. Hay sectas
de esas sectas que andan predicando en la calle actualmente, que le prohíben, les tienen prohibido dar limosna, ayuda al pobre, al mendigo, al que está tirado. Recuerda que Jesucristo nos pidió que practicáramos la parábola del buen samaritano, ¿sí? ¿Quién la practica hoy? ¿Sí? Entonces el diezmo pues también abarca prestarle nuestro servicio a Dios, de trabajar para Dios, sí, eliminar nuestros pecados, nuestro karma, nuestros defectos psicológicos, también eso es pagar el diezmo, ¿sí? Cobrar por enseñar el evangelio es un delito que se llama simonía, un pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, ven el sacerdocio, la enseñanza del evangelio, la predicación como un negocio, le sacan provecho, le sacan rendimiento económico, ¿sí? Lo volvieron un negocio y debe ser visto como un apostolado, no como un negocio, ¿sí? Porque el evangelio, la sabiduría, el conocimiento que nos entregó Dios a través del Cristo no es propiedad privada, no es propiedad de nadie, es propiedad pública, es patrimonio de la humanidad y no debemos sacar rendimiento económico de eso, del evangelio, pues. Entonces Jesucristo trabajaba, era carpintero como su padre, no era un vividor, no era una carga para la sociedad, ¿sí? Estos sinvergüenzas deben de trabajar, pues sí, porque pues no hacen nada por eso estudiaron, deben de dar clases en una escuela, ¿sí? Entonces cobrar por enseñar la doctrina, el evangelio, se llama simonía. Desde que Simón el mago le ofreció dinero al apóstol Pedro y Juan para que le traspasaran los poderes del Espíritu Santo para sanar enfermos y resucitar muertos. Pero estos apóstoles no quisieron aceptar su propuesta y lo reprendieron, pues. Entonces es la simonía. La simonía está presente actualmente, es de palpitante actualidad, y muchos sacerdotes o pastores dicen que la simonía no existe. Claro, pues todos los días la viven ellos. Los pastores también son estafadores, sí, hacen negocio con la religión. Actualmente está la teología de la prosperidad con Cash Luna, con Benny Hinn, son pastores coach, sí, todos puros inventos de ellos, ¿no? Sí, los curas cobran por los sacramentos, están pecando contra la iglesia del corazón, la iglesia de Tiátira, que es una de las 7 iglesias de Asia, están pecando contra la iglesia de Tiátira, que es la iglesia del amor, la iglesia del matrimonio, ¿sí? Es un delito contra la iglesia de Tiátira, ¿sí? Entonces están pecando, ¿sí? Jesucristo no cobraba, los apóstoles no cobraban. ¿Por qué cobran? Pues si son imitadores de Cristo, pues que lo imiten, pues. Por eso aquí les estoy diciendo, lo odian porque no lo imitan. Lo han adorado y lo han contemplado, pero no lo han imitado. Por eso dijo Federico Nietzsche, el filósofo alemán, solamente ha habido un cristiano en el mundo. 2 puntos, Jesucristo. Y Carl Gustav Jung dijo, es decir, lo han adorado y lo han contemplado, pero no lo han imitado. Tomás de Kempis escribió un libro que se llama Imitación de Cristo, y ahí dice que tenemos que imitar a Cristo, ¿sí? Se llama Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, y es el libro más leído después de la Biblia, ¿sí? Entonces le llaman el texto áureo o el texto de oro, ¿sí? Porque está muy bonito, ¿sí? Jesús no portaba cachuchas en la cabeza, gorros. O sea, eso de los papas que usan gorros acá, pues viene de los persas, de los egipcios, ¿sí? Pero eso era para indicar grados, o sea, no para que lo usaras todos los días en la ceremonia, ¿no? Pues, esos son símbolos nada más, o sea, pero no era que andaban con gorros en la cabeza, ¿sí? Pues la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica no nace nada, la Eucaristía viene desde los egipcios fueron grandes litúrgicos, 1800 años antes de
de Cristo ya Abraham y Melquisedec habían consagrado el pan y el vino. Lean Génesis 14 y 17 cuando dice que Abraham y Melquisedec se encontraron y Melquisedec sacó pan y vino, ¿sí? Y lo tomaron en el cáliz sagrado que luego llegó a manos de Jesucristo, pasando por las manos de la reina de Saba, del rey Salomón y así. Entonces, este libro se llama Voluntad Cristo, ¿sí? Hablábamos de la voluntad del Cristo hace rato, que nosotros tenemos encarnada la mala voluntad y los dioses, los Cristos, los maestros, los iluminados tienen encarnada la voluntad consciente, el cuerpo de la voluntad. ¿Sí? Entonces necesitamos crear el traje de bodas que pide Jesucristo para entrar a la fiesta del Hijo del Rey. Ese traje de bodas pues se fabrica con la castidad, ¿sí? Los griegos le llaman el vellocino de oro y los alquimistas de la Edad Media le llaman la piedra filosofal, ¿sí? Entonces, gracias por ver este video. Gracias.